Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. ¿Podría Venezuela convertirse en el estado 51 de los Estados Unidos como lo sugiere Donald Trump? Analizamos esta bomba política. Están sufriendo porque los están golpeando demasiado de feo, torturados. Les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela. Por estas denuncias cayó el director de la cárcel de Barinas, Elvis Macuare Guerrero. Solo tenía una semana en el cargo. ¿Qué se sabe del crimen del reggaetonero mexicano de GZ? Reconstruimos sus últimas horas con vida. Venezuela podría ser clave en el futuro atómico del mundo. ¿Cuál es ese secreto tan poderoso que yace en el país latinoamericano? La crisis estalló en el internado judicial de Barinas. Elvis Macuare Guerrero fue destituido como director de Injuva tras apenas una semana en el cargo, luego de ser señalado por la población penal de presuntas violaciones a los derechos humanos. Familiares y organizaciones como el Observatorio de Prisiones respaldaron las denuncias de internos sobre maltratos, requisas violentas y agresiones dentro del penal. Las protestas escalaron y la tensión llegó al límite, por lo que la Fiscalía ordenó una investigación formal. La destitución de Macuare Guerrero fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Barinas, el general Giuseppe Cacioppo. Según el funcionario, la medida respondió a la grave crisis en el recinto carcelario, donde se denunciaron abusos físicos, alimentación inadecuada, suspensión de beneficios y traslados inconsultos de internos a otros centros penitenciarios. Lo que terminó por desatar la ira de los familiares fue que durante la breve gestión de Macuare se reportaron golpizas, torturas y más de 120 privados de libertad habrían sido enviados a aislamiento. Ante estas graves acusaciones, el Ministerio Público ya abrió una investigación formal. Ahora familiares y organizaciones exigen respuestas contundentes. Advierten que esta crisis pudo haberse evitado y reclaman justicia. Escuchemos algunas voces desde la cárcel barinense. Están sufriendo porque los están golpeando demasiado de feo, torturados. Les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela. Que por favor nos den respuestas para dónde fueron nuestros trasladados, porque queremos saber, no esperar día tras día y la inquietud sigue peor. La tortura, las redenciones, el director Macuare. Entonces, el director que trajeron para acá desde que llegó, lo que ha hecho es maltratarnos, ve cómo nos tienen durmiendo en el suelo, ve cómo nos quitó el deporte, nos quitó el estudio, nos quitó la tortura, las redenciones, el director Macuare. Lo que comenzó como una provocación mediática en Internet se convirtió para muchos en una auténtica bomba política. Venezuela podría ser el estado 51 de los Estados Unidos. Una intención de Donald Trump que encendió las alarmas del gobierno encargado, desató reacciones internacionales y abrió un debate que no parece tener fin. Un solo detalle bastó para tocar el orgullo nacional y poner a todo un país en alerta. ¿Qué significa realmente? Se lo contamos. Venezuela, el estado número 51 de los Estados Unidos. Y no es un meme ni inteligencia artificial. Lo que hasta hace poco sonaba a burla, hoy genera un terremoto político.
El propio Donald Trump publicó una imagen que encendió las redes, el mapa de Venezuela cubierto con la bandera de Estados Unidos y dos palabras, Estado 51. De inmediato, y desde el otro lado del mundo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, replicó. Primero que nada, hemos venido a la Corte Internacional de Justicia a defender soberanía, a defender nuestro proceso de independencia. Eso no está previsto. Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia. Y el debate escaló. El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó la idea y la vinculó a la defensa de la soberanía latinoamericana. Pero hay un detalle que disparó las alarmas y pasó casi desapercibido. El mapa publicado por Trump no incluye el Esequibo, región en disputa entre Venezuela y Guyana, que actualmente es objeto de un proceso tenso ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Error o mensaje? A esto, la presidenta interina respondió con otro mapa en su red X, donde se lee Venezuela toda. No es la primera vez que el magnate expresa sus deseos de expansión territorial. Recuerden cuando puso el ojo en Groenlandia y propuso comprarla, generando un escándalo mundial. Una cosa debe quedar clara para todos. Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Elegimos Groenlandia tal como la conocemos ahora, y eso es como parte de la comunidad del Reino de Dinamarca. Si revisamos los libros de historia, Estados Unidos ha expandido sus fronteras en diferentes épocas de manera impensable. Pero atención, porque Venezuela tiene un ingrediente adicional. Estamos hablando de las reservas de crudo más grandes de todo el planeta Tierra y una de las mayores reservas de gas del mundo. Le consultamos a los venezolanos en Colombia. ¿Está de acuerdo con que Venezuela se convierta en el Estado 51? Pues no estoy de acuerdo. Le agradezco mucho a Donald Trump y al país de los Estados Unidos por retomar las relaciones y por ende va a mejorar tanto Estados Unidos como Venezuela, pero no estoy de acuerdo. Mira, efectivamente no estoy de acuerdo porque esa decisión tiene diversos focos de atención, entre ellos la soberanía y segundo, que es una decisión que debe ser consultada al pueblo venezolano. No me gusta la idea de que no podríamos ser un país independiente y que tendríamos que estar bajo el gobierno de los Estados Unidos, y para mí lo mejor sería que se llevaran a cabo elecciones para poder elegir pues a la candidata María Corina Machado como la nueva presidenta de Venezuela y seguir manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos. Pienso que violaría nuestra soberanía, nuestra historia, y creo que realmente no es necesario. Mientras algunos lo ven como presión política, otros hablan de reconfiguración histórica y en redes el tema se convirtió en guerra total. Y para hablar de este polémico caso o polémica noticia de Venezuela, Estado 51, tenemos aquí en nuestro estudio, bienvenido al politólogo del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Sergio Arboleda, Alejandro Cardoso. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín. Un placer, como siempre. Claro. ¿Es viable este Estado 51? Ha generado muchísima polémica. Hay una gran mayoría de venezolanos que dice que sí, pero otros dicen que no. Bueno, esto forma parte de las estrategias disruptivas de Donald Trump, pero evidentemente hay que manejar dos cosas. Que es viable desde el punto de vista de la técnica legislativa. Dos, hay antecedentes. No tan francos como anexionarse una nación soberana, pero hubo procesos durante el siglo XIX que se asemejan un poco a esta dinámica. Por ejemplo, en la expansión de Estados Unidos, digamos de la costa este a la costa oeste, que fue conquista de territorios, hubo procedimientos y mecanismos dentro del Congreso de Estados Unidos para admitir nuevos estados a la Unión. Recordemos que Estados Unidos nace con 13 estados.
y termina con 50 estados en la costa oeste, más Hawái, la isla de Hawái. Entonces hay un proceso en el cual un territorio que desea anexarse, desea formar parte de la Unión, debe demostrar que posee más de 60.000 habitantes y pedir esa habilitación al Congreso. En el Congreso se debate, pero con mayoría simple se otorga la ley habilitante que permitiría que esa orden ejecutiva se diera. Es decir, la estatidad de ese ente. Ahora fíjate, desde La Haya, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, pegó el grito y dijo que no. Pero una buena parte de los venezolanos dice sí y otra dice no. ¿Qué debería ocurrir? Porque ha ocurrido de todo en Venezuela. El tutelaje da para todo lo que hemos visto. ¿Crees tú que hay como esas ganas de Donald Trump o simplemente forma parte de romper mediáticamente lo que geopolíticamente está ocurriendo? Bueno, aquí hay lo que decía hace 3 minutos, una estrategia de aparecer con temas inesperados. Tal vez no es tan inesperado después de Groenlandia, después de Canadá, que ha asumido una retórica similar. Sin embargo, Venezuela no está tan lejos históricamente de esos escenarios. Es decir, Venezuela ha tenido situaciones con Estados Unidos en el siglo XIX también, vamos a decir que familiares. Por ejemplo, Isla de Aves, en un momento fue una concesión que se dio a Estados Unidos para explotar guano, y Venezuela reclamó su soberanía y la recuperó pagando una indemnización de unos 130.000, 140.000 pesos venezolanos del momento. Es decir, asimismo el Esequibo, recuperamos parte del Esequibo, de lo que iba a ser una gran pérdida a propósito de una expansión que hizo Inglaterra sobre el territorio, y el presidente Cleveland evitó que eso ocurriera. No recuperamos todo, que es lo que está en diferéndum ahorita, lo que está en La Haya también, pero recuperamos una gran parte, porque los británicos pretendían cogerse hasta Upata, hasta el río Upata, hasta la zona de Upata, y luego nosotros, gracias a Grover Cleveland, recuperamos parte del Esequibo. Es decir, Estados Unidos ha estado pendiente de esas situaciones en Venezuela. Por eso es que esto, al parecer, nos puede parecer muy, muy provocador, pero hay una esencia más o menos histórica sobre Estados Unidos expandiéndose por América Latina. Es decir, Estados Unidos en 1890 cierra, según la Oficina del Censo estadounidense, cierra sus fronteras. Es decir, Estados Unidos oficializa sus fronteras en ese momento. Es decir, desde 1890, Yasmín, no va a haber anexiones de nuevos estados hasta Hawái, que es el último estado que se anexa. Que eso ha generado y genera todavía polémica. Entonces, volvemos, pero ahorita vemos que Trump está muy interesado en el petróleo, está muy interesado en los minerales, y hay como cierto resentimiento, y se nota mucho en las redes sociales, de los venezolanos. Sí, el primer paso para que digamos, lo que te decía tras cámaras, es muy difícil, es muy improbable, pero si se alinean los astros, o sea, podría correr cierta dinámica al respecto, se podría llegar hasta un punto. Lo primero que todo es que en Venezuela hay un referéndum donde la mayoría decida ser parte del Estado de la Unión. O sea, que lo convoque la Asamblea Nacional. Por ejemplo, una convocatoria de la Asamblea Nacional. Y aquí estamos hablando de algo un poco surrealista, claro, pero suponte que una mayoría del pueblo venezolano apoya la idea. Eso va al Congreso de Estados Unidos y ahí se debate de una manera más o menos sencilla, es decir, con mayoría simple, se crea una ley habilitante en caso de que se alineen todos los astros en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Recordemos que hay una mayoría trumpista, pero no absoluta. Pueden haber muchísima cantidad de obstáculos en ese camino, pero es importante pensar que si se aprueba en el Congreso, porque el Congreso tiene una autonomía respecto a eso, ahí va a haber otro obstáculo, que es la Constitución misma de Estados Unidos, en un artículo que prevé que cada estado que llegue nuevo, imagínate tú, eso pasó, que en este caso sería Venezuela, el 51, debe tener la igualdad de condiciones con el resto de los estados. Fíjate qué pasa ahí, que tiene que tener la representación demográfica de Venezuela, metería nada más y nada menos que 30 representantes, es decir, 30 distritos electorales nuevos. Guau, o sea, es una tarea grande. Es decir, que un público votante nuevo, impredecible, de origen latino, va a votar y va a meter 30 distritos electorales nuevos. O sea, podría desplazar a los estados más grandes en ese sentido, como Texas o Florida, por ejemplo.
Entonces, ya ahí, ¿qué demócrata y qué republicano de los conservadores, desde el punto de vista, por ejemplo, fiscal, van a querer que pase eso? Va a haber un desequilibrio total en la Unión. Entonces, eso moriría en el Congreso nada más por la exigencia de la Constitución de Estados Unidos que exige que haya igualdad de condiciones en el nuevo Estado respecto a los demás. Y luego, los 50 estados que van a recibir al nuevo Estado deben estar de acuerdo en ese proceso. Entonces, fíjate que no es imposible, pero tendría que haber una alineación de los astros muy grande, tremendamente coincidente. Entonces, ¿qué pueden esperar los venezolanos de esta propuesta hasta este momento? Porque es que Trump sigue insistiendo en que a Venezuela le ha llegado mucho dinero y una que otra vez ha nombrado el Estado 51. Bueno, el mejor ejemplo para tu pregunta y para, digamos, el tema de la entrevista de hoy es el siguiente. Recuerda Puerto Rico. Puerto Rico tiene un estatus, vamos a decir, novedoso para la época, que se inventa, que es Estado Nuevo Libre Asociado, ¿no? Así es. Es decir, no tiene las prerrogativas, pero tampoco tiene las exigencias de un Estado de la Unión. Entre las exigencias que no tiene es pagar, por ejemplo, el impuesto, una serie de impuestos, principalmente el impuesto de la renta. Pero tampoco tiene prerrogativas. Un puertorriqueño desde Puerto Rico no puede votar. Bueno, ¿por qué la Unión o por qué Estados Unidos, por qué el Congreso, por qué ningún presidente de Estados Unidos ha pensado en sumar a Puerto Rico como Estado 51 después de que desde 1899 es un Estado libre asociado? Por las mismas características del problema que supondría electoralmente un circuito electoral latino, hispanohablante, católico, etc. Bueno, ¿a qué voy? A que lo que podría esperarse en Venezuela no es el manejo de un Estado libre asociado, pero replantearse, por ejemplo, los términos de soberanía sobre la tutela estadounidense actual, el Banco Central de Venezuela, por ejemplo. Sí, que ahorita está como en juego lo de la dolarización de facto a la dolarización oficial. Es decir, tienen que haber muchos mecanismos para que Venezuela sea el Estado 51. Pero si Trump quiere, por ejemplo, como ha querido todo lo que ha ocurrido en Venezuela hasta ahora bajo ese tutelaje. Bueno, ¿Qué significaría? ¿Pérdida de soberanía? De independencia para los venezolanos. Bueno, hay que ver, ese es también el término soberanía. Perdimos totalmente la soberanía frente a Cuba por 2 décadas. La perdimos frente a Rusia, la perdimos un poco también frente a Irán. Es decir, ese término de perder soberanía es muy relativo, ¿no? Es una democracia la que va a negociar con nosotros los términos, por ejemplo, de la soberanía del Banco Central, dolarización, Reserva Federal en dólares para Venezuela, no esta dolarización artesanal terrible que hemos sufrido. Y bueno, algunas cosas de tipo de explotación minero, extractivista, petrolera. Es decir, ¿en qué términos vamos a discutir la soberanía con Estados Unidos? Ahí es donde estaría lo más importante. El mensaje, como siempre, le pido para los venezolanos en el mundo sobre este delicado tema que, como dice, se ha manoseado mucho el término de soberanía, pero en realidad la perdimos con Rusia, Irán y China. Entonces, un mensaje para los venezolanos y Cuba, exactamente. Bueno, el mensaje final sería que la soberanía no solo en Venezuela, en todas partes del mundo la soberanía se está repensando en términos prácticos. O sea, ¿cuál es la soberanía frente a la inteligencia artificial, frente al espacio radioeléctrico, frente a las redes sociales? Es decir, se están desdibujando las soberanías clásicas de Westfalia desde los años 1600. Entonces, Venezuela se está adaptando a un nuevo escenario y Venezuela siempre ha sido, de alguna manera, ha sido una jugadora de escenarios nuevos. O sea, fue una de las primeras repúblicas en declararse en rebeldía contra el Imperio Español, fue una de los primeros países que lamentablemente entraron en esta espiral del socialismo posmoderno del siglo XXI. Y es el primero que está saliendo también. Vemos lamentablemente que otros países entran, Venezuela está saliendo. Entonces, vamos a pensar en clave, Venezuela entra siempre en escenarios nuevos y este es un nuevo escenario muy desafiante, pero que seguramente no va a terminar en el Estado 51 de la Unión, para bien y para mal. Bueno, de verdad que sí. Muchísimas gracias a Alejandro Cardoso, político e historiador de la Universidad Sergio Arboleda, por despejarnos este panorama tan polémico del Estado 51 Venezuela. Continuamos con más noticias.
El mundo del reggaetón mexicano está de luto. Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido como DGZ, fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, cuando apenas tenía 22 años. Una muerte violenta que hoy genera más preguntas que respuestas. La noche del 20 de mayo, DGZ había estado trabajando en nueva música. De hecho, horas antes del ataque, publicó en sus redes sociales imágenes desde un estudio de grabación en Culiacán. Nadie imaginaba que esa terminaría siendo su última publicación. Según los reportes preliminares, DGZ salió del estudio junto a un hombre identificado como Iván Marlon, de 45 años. Ambos viajaban en un Nissan Versa gris por la colonia Miguel Alemán, cerca del estadio Ángel Flores, cuando fueron interceptados. Las investigaciones indican que los agresores aprovecharon el alto de un semáforo para acercarse al vehículo y disparar en repetidas ocasiones. El ataque fue directo y ocurrió en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. El automóvil quedó mal estacionado y con el motor encendido. Ambos ocupantes murieron en el lugar. Tras el doble homicidio, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía de Sinaloa acordonaron la zona y recolectaron casquillos como parte de la investigación. Hasta el momento no hay detenidos ni una versión oficial sobre el móvil del crimen. Las autoridades tampoco han confirmado si el ataque estaba dirigido específicamente contra el cantante o si existe algún vínculo con el contexto de violencia que vive Culiacán. Por ahora, la principal línea de investigación apunta a identificar a los hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo. DGZ era originario de Hermosillo, Sonora. Comenzó escribiendo rap desde muy pequeño y en 2020 decidió tomarse la música más en serio. Con el tiempo se enfocó en el reggaetón y empezó a ganar presencia en plataformas digitales. En entrevistas contó que sus grandes inspiraciones eran Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Tego Calderón. También aseguraba que su estilo estaba más enfocado en hacer música para halagar a las mujeres, alejándose de otras narrativas más polémicas del género urbano. Su carrera apenas despegaba. Tenía más de 38,000 oyentes mensuales en Spotify y además, como Welcome to the Club, Channel y Tostonazo, ya empezaban a moverse entre el público del reggaetón mexicano. Apenas 5 días antes de su muerte, había lanzado su más reciente sencillo, Glopeta. La disquera Hippie Music confirmó su fallecimiento con un mensaje en redes sociales donde aseguró que el artista había viajado a Culiacán persiguiendo su sueño de hacer música y salir adelante. El caso sigue abierto y la Fiscalía continúa recabando testimonios y analizando evidencias para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y por qué un joven artista terminó acribillado en plena calle. El crimen de DGZ ha puesto de nuevo el espejo retrovisor en otro asesinato, el de los músicos colombianos Vikin y DJ Regio Clown, que viajaron a México buscando un sueño, pero encontraron la muerte en septiembre del año pasado. La investigación reveló las posibles causas de su muerte relacionadas con una red criminal internacional y una traición. Recordemos. Lo que parecía un simple caso de desaparición terminó siendo parte de una red internacional de crimen, drogas y venganza. Y todo, según revelan las autoridades, comenzó con una deuda y una traición dentro del negocio del tusi, la droga rosa que se ha vuelto símbolo del lujo y del peligro. Los artistas colombianos Byron Sánchez, conocido como Vikin, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, son vistos por última vez saliendo de un gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana.
Tenían planeado reunirse con un hombre que les había prometido nuevos eventos y un dinero rápido, un individuo conocido como el Comandante. Después de esa reunión desaparecieron. Su manager denunció la desaparición. 6 días después, el 22 de septiembre, los cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, envueltos en bolsas plásticas. Esto dijo un día después Juan Camilo Gallego, manager de los artistas en Mañanas Blue. Siempre acá a México viajo yo, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, con Viking, nosotros dos solos. Regio reside acá en Ciudad de México ya hace varios años. Amigo mío de toda la vida, desde los 16 años de Regio. Nos invita a un concierto que tiene el domingo por la independencia de México, el grito de independencia. Hacemos el concierto, todo sale muy bien. El lunes descansamos en el hotel. El martes pues nos levantamos, organizamos el día, la agenda. Y Kim me expresa que quiere ir al gimnasio porque pues es una persona muy atlética. Yo tengo que hacer más cosas pues ahí en el hotel, y Regio se ofrece a acompañarlo pues al gimnasio. Se dirigen hacia el gimnasio Smart Fit de Polanco, y a eso de las 12:30, 1 de la tarde más o menos, y tuve comunicación con ellos estando en el gimnasio. Ellos subieron videos en el gimnasio. La investigación de la Fiscalía del Estado de México destapó algo mucho más grande. Una red criminal internacional compuesta por 16 personas, entre ellas 10 extranjeros de Colombia, Venezuela, Cuba y España. Todos ligados a la venta de drogas sintéticas en fiestas y eventos musicales. Según los fiscales, los músicos colombianos fueron asesinados por una deuda relacionada con la venta de Tusi, también llamado Coco Chanel, una droga de diseño traída desde Colombia. Viking y Regio Clown habrían vendido dosis en eventos sin autorización de un grupo criminal, y lo más grave, uno de ellos habría revelado información interna sobre cómo un jefe narco conocido como el Pantera trabajaba. Por esa traición se habría ordenado su ejecución y se habría pagado una millonaria suma en dólares para eliminar cualquier pista del grupo. La orden fue directa: que desaparezcan y que nadie vuelva a hablar de ellos. Hasta ahora la Fiscalía ha confirmado 16 capturas, 6 mexicanos y 10 extranjeros, entre ellos mujeres y hombres que participaron como vigilantes, transportistas y coordinadores de la operación. El detenido más importante es Christopher N., alias El Comandante, señalado como quien engañó a los músicos con promesas de negocios para conducirlos directamente a una trampa mortal. Según el reporte judicial, tuvo control sobre cada fase del crimen, desde la atracción de las víctimas hasta la entrega de los cuerpos. Las autoridades aseguraron que los artistas fueron llevados a un taller mecánico en Ciudad de México, donde fueron asesinados, antes de que sus restos fueran trasladados hasta Cocotitlán. La operación fue tan meticulosa que los fiscales comparan el caso con una ejecución planificada. El crimen tuvo repercusión internacional. El presidente Gustavo Petro lo calificó como un reflejo de la guerra contra las drogas que sigue cobrando vidas inocentes. Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos mexicanos, mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada guerra contra las drogas, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante. Mientras tanto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, insistió en que el caso no afectará las relaciones entre ambos países, escribió Petro en la red social X. El cónsul colombiano en México, Alfredo Molano, pidió que el caso fuera asumido directamente por la Fiscalía General de la República, al considerar que detrás del crimen podría haber algo mucho más grande, una red que mezcla entretenimiento, narcotráfico y lavado de dinero. Mientras tanto, la presidenta de México dijo a la prensa cómo avanzaba el proceso y lanzó una frase que hizo mucho eco en Colombia. La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos, y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información.
y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería. El principal sospechoso, conocido como el Pantera, sigue libre. Se le señala de liderar una célula que opera entre México, Colombia y España y que mueve drogas sintéticas en circuitos de música electrónica y eventos privados. Su captura podría revelar quién pagó realmente por la muerte de B-King y DJ Regio Clown y cuánto costó silenciar sus voces. En Venezuela, en el estado Bolívar, existen grandes cantidades de uranio, un material que podría definir quién controla el mundo en unos años, y Estados Unidos vuelve a interesarse en el país. David Díaz nos cuenta sobre este mineral que puede alimentar una ciudad entera, pero también destruirla. Mientras el mundo mira el petróleo, otra riqueza mucho más peligrosa podría estar convirtiendo a Venezuela en una pieza clave de la geopolítica global. No hablo de oro ni de gas, se trata de uranio, un material extraño para la mayoría, pero que contiene el poder para alimentar reactores nucleares y que también puede convertirse en el corazón de un arma atómica. Y ahora Estados Unidos encontró un nuevo motivo para poner los ojos sobre Venezuela, porque en un mundo donde las potencias compiten por energía, tecnología y seguridad, quien controle el uranio podría controlar parte del futuro. En mayo de 2026, una noticia pasó casi desapercibida fuera de los círculos internacionales. Estados Unidos confirmó el retiro de uranio altamente enriquecido desde Venezuela en una operación coordinada con el Organismo Internacional de Energía Atómica y autoridades venezolanas. El material estaba almacenado desde hace décadas en el reactor experimental RV-1, el único reactor nuclear que ha tenido Venezuela. Aunque oficialmente la operación se presentó como una medida de seguridad nacional, el episodio reabrió una pregunta mucho más grande. ¿Qué tan importante puede ser Venezuela en el mapa nuclear del futuro? Porque aunque el país nunca desarrolló una industria atómica, sí posee indicios de importantes reservas de uranio. Y aquí es importante dejar claro cómo el uranio puede ser algo muy bueno o extremadamente destructivo. En términos simples, el uranio es una de las sustancias más extrañas y poderosas que la humanidad ha descubierto. A simple vista parece apenas un metal pesado, gris y aburrido, pero dentro de sus átomos guarda una cantidad absurda de energía. Tan absurda que una pequeña cantidad puede alimentar una ciudad entera o destruirla. Para entenderlo hay que imaginar el átomo como un pequeño sistema solar. En el centro está el núcleo, compacto y extremadamente denso. El problema del uranio es que su núcleo es gigantesco e inestable, como una torre hecha con demasiados bloques, tambaleándose todo el tiempo. Y ahí está la clave, el uranio quiere romperse. No explota espontáneamente como en las películas, pero su núcleo está tan cargado de energía que si recibe el golpe correcto, puede partirse en dos. Ese proceso se llama fisión nuclear. Cuando el núcleo se rompe, libera dos cosas, una enorme cantidad de calor y más neutrones, que a su vez golpean otros átomos de uranio. Una pequeña pastilla de uranio del tamaño de una goma de borrar puede producir tanta energía como toneladas de carbón. Por eso tantos países lo consideran estratégico. El uranio puede producir electricidad, impulsar submarinos y portaaviones, servir para investigación científica y sí, también para fabricar armas nucleares. En otras palabras, quien domina el uranio domina una fuente gigantesca de poder. Pero aquí el gran detalle, el uranio natural que sale de la Tierra no sirve para reactores ni para armas. La mayor parte es uranio 238, que es un tipo de uranio relativamente inútil. El que realmente interesa es el uranio 235, que representa menos del 1% del uranio natural. Si, por ejemplo, usted lograra extraer 100 kilos de uranio natural de la Tierra, aproximadamente 0.7 kilos serían realmente útiles. 99.3 kilos no funcionan. Para fabricar combustible nuclear, ese 0,7% debe aumentarse hasta alrededor del 3 al 5%, y para un arma nuclear habría que subirlo hasta cerca del 90%. O sea, de esos 100 kilos iniciales habría que separar casi todo el U-238 y concentrar el poquísimo U-235 existente. Por eso las plantas de enriquecimiento usan miles de centrifugadoras funcionando día y noche durante meses o años. No es que estén creando uranio 235, simplemente están intentando aislarlo del enorme montón de uranio 238 que lo rodea. Ahora, sí, existen estimaciones geológicas de yacimientos de uranio en Venezuela, concentrados principalmente en el estado de Bolívar. Pero el país no cuenta con una industria activa de extracción, procesamiento ni enriquecimiento de este mineral. Es un proceso muy difícil que solo un puñado de países pueden hacer.
entre ellos, por supuesto, Estados Unidos. Oficialmente, el país norteamericano asegura que su prioridad es la seguridad nuclear. La reciente extracción de 13 kilogramos de uranio enriquecido de Venezuela fue presentada como una operación para evitar riesgos de proliferación, es decir, impedir que el material sensible termine en mercados ilegales o en manos de actores peligrosos. Pero detrás de eso también existe una dimensión geopolítica mucho más profunda. Porque en los últimos años Estados Unidos empezó a preocuparse por su dependencia de cadenas de suministro controladas por otros países, especialmente Rusia y China. Por eso Washington intenta asegurar acceso a recursos estratégicos en distintas regiones del mundo, y Venezuela, a pesar de su crisis, posee enormes riquezas naturales todavía poco explotadas. Estados Unidos es una superpotencia nuclear, pero el país enfrenta un enorme problema. Consume muchísimo uranio, pero produce relativamente poco. Actualmente posee la mayor flota de reactores nucleares del planeta. Tiene más de 90 reactores activos que generan cerca del 18 al 20% de toda la electricidad del país. El problema es que estas plantas necesitan combustible constantemente, y durante décadas Washington dejó de depender de producción nacional barata para comenzar a importar uranio desde otros países. Hoy gran parte del uranio que utiliza Estados Unidos proviene del extranjero, especialmente de Canadá, Australia y Kazajistán. Y el dato más delicado de todos, durante años, una parte importante del uranio enriquecido que usaba Occidente pasó directa o indirectamente por Rusia. Sí, incluso después de la Guerra Fría, Moscú mantuvo una enorme influencia sobre el mercado nuclear mundial. Rusia no solo extrae uranio, también controla parte del enriquecimiento y procesamiento global del combustible nuclear. Y eso empezó a preocupar seriamente a Washington después de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque Estados Unidos entendió algo clave. Si un rival controla minerales estratégicos, también puede usar esa dependencia como un arma geopolítica. Así, la Casa Blanca comenzó entonces una carrera para asegurar recursos críticos en distintas partes del planeta. Litio para baterías, tierras para probar tecnología militar, cobre para electrificación y uranio para garantizar seguridad energética. Venezuela aparece en ese mapa como una pieza potencialmente relevante, porque aunque Estados Unidos posee depósitos importantes de uranio en estados como Wyoming, Texas, Utah, Arizona y Nuevo México, muchas minas cerraron o redujeron operaciones durante años porque resultaba más barato importar el mineral desde el exterior. Eso provocó una caída de la producción nacional. Para entender la magnitud del problema, en los años 80 Estados Unidos era uno de los grandes productores mundiales de uranio, pero hoy produce apenas una fracción de lo que consume. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el país importa más del 90% del uranio utilizado por sus reactores, y eso representa una vulnerabilidad estratégica enorme para una superpotencia. Por eso Washington empezó a impulsar programas para reactivar la minería nacional y construir cadenas de suministro independientes. Pero levantar una industria nuclear completa tarda años, y mientras eso ocurre, Estados Unidos busca asegurar acceso a reservas globales, alianzas estratégicas y control de rutas de suministro. El uranio venezolano deja de ser solamente una curiosidad geológica para convertirse en una pieza del tablero global. Porque hoy Venezuela no posee bombas nucleares, ni reactores activos, ni capacidad conocida para enriquecer uranio a gran escala, pero sí posee algo igual de importante: el potencial. Y en geopolítica el potencial tiene valor, porque mientras algunos ven una roca enterrada bajo tierra, las potencias ven electricidad, influencia, poder y en el peor de los casos, una amenaza. Tal vez por eso el reciente retiro de uranio desde Venezuela llamó tanto la atención en Washington, no por lo que Venezuela es hoy, sino por lo que podría representar mañana. Al final, esta historia no trata únicamente de minería, reactores o átomos. Trata de algo mucho más grande, la carrera silenciosa por controlar los recursos que podrían definir el equilibrio del poder mundial durante las próximas décadas. Atención, si usted es venezolano y vive en Colombia, pero necesita sacar o renovar su pasaporte, es importante que conozca costos, requisitos y documentos obligatorios. Maybi Gómez nos entrega el paso a paso de cómo realizar este trámite y evitar contratiempos. ¿Sabe cómo sacar su pasaporte como venezolano en Colombia? Quédese que aquí le explico cómo realizar el trámite. Debe realizar una solicitud de cita ingresando al portal web SAIME, opción trámites en el extranjero y escoge la sede consular ubicada en Colombia donde usted desee realizar el proceso. Tenga en cuenta que los costos del pasaporte pueden variar. Si es un adulto, el costo puede ser de $216. Si es un niño entre 3 y 17 años, es de $162. Y si es un infante entre 3 meses y 2 años, es de $108. Además, debe llevar
comprobar en físico. Planilla de solicitud de pasaporte del SAIME impresa hasta la declaración jurada. Copia de la partida de nacimiento, original y copia de la cédula de identidad venezolana y haber realizado el pago en línea con tarjeta de débito y crédito. Ojo al dato. Una vez usted asista a su cita, debe tener en efectivo y en moneda local $120 adicionales, que es el arancel consular para tramitar su pasaporte desde Colombia. Este monto no varía y más o menos son 460.000 pesos. El tiempo de su trámite puede variar entre 4 a 12 semanas. Importante si usted tiene PPT. Si cuentas con PPT, puedes viajar a Venezuela para gestionar su pasaporte. Recuerde notificar la salida de Colombia ante Migración Colombia y conservar pruebas como un video con fecha y hora para evitar inconvenientes al ingresar de nuevo con su documento y su PPT. Y con esta información bastante útil, terminamos por hoy Venezuela al Día. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, @Venezuela al Día Oficial, para seguir conectados con Venezuela en el mundo. También nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y no olviden que donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.